Bienvenidos hermanos y hermanas al estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey, en los Estados Unidos de América. Yo soy el reverendo Luciano Márquez, pastor de esta iglesia, y hoy es el primer miércoles del año 22 del siglo XXI. Quiere decir que hoy es 5 de enero del 2022. Transmitimos este programa por los medios técnicos de nuestra iglesia, dirigidos y conducidos por el hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Leo para ustedes algunos versículos del Salmo 107, donde dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, porque ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Vamos a orar a Dios invocando su presencia. Padre, te damos gracias por este momento de oración, por este momento de estudio, de confraternidad. Y al comenzar este año que nos has puesto por delante, estamos confiados y esperando en tu provisión, en tu bendición, en tu dirección en todas las cosas. Permite que podamos llegar a los corazones y a las mentes de los hermanos y las hermanas que nos escuchan aquí y más allá y donde quiera que estén, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. Por Jesús. Amén. Amados hermanos, todavía nos vamos a mantener hoy en la serie que hemos llamado Meditaciones de Navidad. Y este sería el estudio número 6 de la continuación que empezamos a mediados del mes pasado. Pero queremos primero que vean unos cuantos anuncios y recordatorios que es importante que tengamos y la lista de oración. Como vieron, tenemos ya actividades programadas para estas próximas semanas, pero quiero destacar que el domingo pasado, con que comenzamos el año, fue un día muy lindo porque bautizamos 4 jóvenes, ordenamos 2 diáconos, celebramos la comunión con las 2 congregaciones. Estamos felices que el Señor nos dé la oportunidad de estar juntos y de alabar su nombre, y rogamos por supuesto que sigan orando por los que están enfermos. En la lista hay algunos nombres nuevos y esperamos que Dios ponga su mano sanadora sobre ellos, así que estén al tanto, hermanos, de la oración mañana por la tarde, en que siempre imploramos a Dios por todas las personas que están en necesidad. Para hoy entonces el estudio en continuación de la serie de meditaciones de Navidad se llama Los Magos del Oriente. Y es que no queríamos pasar por alto que esta semana, pues el día 6 es el día tradicional en que recordamos la visita de los magos que vinieron del Oriente a adorar a Jesús en Belén. Así que voy a leer el pasaje bien conocido de Mateo, los versículos del capítulo 2, del 1 al 12, en esta versión 60, para tener presente todo este relato. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces les dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Queridos hermanos, hay personajes de la Biblia que tienen un
significado trascendente para la humanidad, en su acercamiento a Dios, en su relación con el Creador de todas las cosas. Y la meditación de hoy se enfocará en estas celebridades que son de tradicional impacto y repercusión no solo para la fe cristiana, sino para toda la cultura mundial. La celebración de los Reyes Magos es más típica de los países latinos que en los países anglosajones, donde, como ya hemos mencionado, muchas veces se celebra más a Santa Claus que la personalidad de los Reyes Magos. Pero gracias a Dios nosotros tenemos en la Biblia esta referencia certera. La visita de los magos del Oriente al recién nacido Jesús en Belén nos presenta una escena única en toda la Biblia, y esa escena nos da una gran motivación para reflexión y estudio en la palabra de Dios. Estas figuras simbolizan una intersección providencial de las profecías con el Evangelio, del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, de las promesas de Dios para su pueblo ancestral, el pueblo de Israel, y de las promesas de Dios para su nuevo pueblo en Cristo, que es la iglesia. Nuestra meditación, por supuesto, hoy no va a profundizar en todo lo que describe esta historia y en la naturaleza de todos sus intérpretes. Más bien vamos a analizar lo que significa el evento en sí en cuanto al tributo que como adoradores debemos rendir a Dios. Y nos vamos a fijar en la enseñanza que conduce a comprender cómo la ciencia, el poder, las riquezas y todas las facilidades que tiene la humanidad en su desarrollo deben venir y postrarse en adoración ante el Mesías de Dios. Por cuanto todo lo que enorgullece y encumbra a la humanidad es pasajero y cambiante, y solo Dios es inmutable en sabiduría, en potencia y en abundancia, los hijos de este mundo estamos llamados a venir al Mesías Salvador, a Jesús, a postrarnos en adoración y rendirle a Él nuestras vidas. Así que vamos a fijarnos en esta misma disposición y en esta misma actitud de los magos del Oriente para presentarnos delante de Dios en este estudio. Y veremos cómo esta espléndida visita de aquellos hombres también significa para nosotros un entendimiento de lo que llamamos mayordomía integral, que quiere decir que la vida entera se rinde al Señor, reconociendo que Él es dueño y soberano de todo lo que somos y de todo lo que poseemos, no importa cuán cerca o cuán lejos estemos, no importa cuál sea nuestra condición o nuestra situación. Así que en primer lugar vamos a considerar que los magos del Oriente vinieron a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Estos hombres en Jerusalén buscaban al rey de los judíos. Es bueno que entendamos que el propósito principal del Evangelio de Mateo es mostrar que Jesús es el Mesías prometido de Israel. Por eso, en su recuento genealógico, él empieza con Abraham y con David para llegar a José, que parecía ser el padre de Jesús, en lo cual el linaje estaba garantizado, porque su enfoque va a ser en el recibimiento que le han dado a este Jesús enviado de Dios en su condición de rey y Mesías. Los que vinieron de lejos llegaron a darle honor, mientras que los que estaban en casa, pues unos fueron suspicaces y indiferentes como los escribas y los mismos sacerdotes, y otros fueron bastante hostiles y malintencionados como aquel tenebroso rey Herodes. Mateo no cuenta de los pastores. Los pastores sí estaban en casa y fueron los primeros que se les comunicó el nacimiento del Mesías y vinieron y adoraron. Pero el impacto general de la comunidad no nos relata ninguno de los dos evangelios, excepto lo que pasó después, más tarde, en la masacre que hizo
Herodes. Pero en su relato, Mateo deja ver que estos legendarios individuos estaban observando señales en la distancia y trataron de comprobar las profecías que ellos conocían viniendo a la tierra prometida. O sea que no se conformaron con verlo de allá. Ellos reunieron sus recursos, sus habilidades, se lanzaron una larga travesía, enfrentaron los riesgos, los peligros de semejante empresa y vinieron con un objetivo muy específico. Vinieron a buscar al rey de los judíos que había nacido para adorarle y presentarle regalos de mucho valor, de mucho honor. ¿Cómo se explica una historia tan extraordinaria, de tanta repercusión, de tanta trascendencia en solo unos versículos? Yo leí nada más que para ustedes apenas 6 versículos, pero el capítulo 2 de Mateo es la historia de los magos y son apenas unos 23 versículos, que incluye lo que pasó después que los magos se fueron. Pero el capítulo comienza exacto como leímos ahorita, en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. 2 líneas, 3 líneas para explicar algo que tiene una importancia extraordinaria, una incumbencia increíble. Imagínense ustedes, se calcula que estos hombres deben haber venido en una trayectoria de unas 1000 millas. 1000 millas, como 1600 kilómetros, para que tengan ustedes una idea, es como de aquí, de New Brunswick, a Orlando, Florida. Ellos recorrieron eso y por supuesto no había trenes, ni buses, ni automóviles. Venían pues en cabalgaduras, en camellos probablemente, burros, caballos, carretas, lo que fuera, y recorrieron esas 1000 millas desde donde estaban hasta Jerusalén. Tengan en cuenta que, por ejemplo, si vamos en automóvil, este recorrido son alrededor de 18 horas y vamos en un automóvil por una autopista. Si se hace en avión de Newark a Orlando son unas 2 horas, algo así. Pero caminando tiene que haber sido varias semanas y varios días extras sobre aquellas semanas. Mateo los llama magos, los magos del Oriente. Eran viajeros y por supuesto abundan muchos malentendidos y interpretaciones y leyendas acerca de quiénes eran estas personas. No se dice que eran reyes. Nosotros seguimos llamándole los Reyes Magos y no se les habla de magos. Y magos significaba que eran hombres sabios, algo así como astrónomos, científicos, estudiosos, eruditos e indiscutiblemente gente poderosa. Gente que eran dueños de riquezas y esas riquezas eran provenientes del comercio con especies y con minerales preciosos que se producían en esas regiones orientales del Medio Oriente, valga la redundancia, porque son los extremos orientales del Medio Oriente, lo que hoy son los países como Irán, Irak y Arabia Saudita y otros lugares semejantes que eso, pero no se dice exactamente de dónde venía. Ahora, su posición como magos del Oriente, con esta riqueza, con esta actitud, también es muy probablemente aceptada como que eran reyes, por lo menos eran las personas que tenían realeza en aquellos territorios fragmentados que abundaban en el extremo oriental de la península arábica y de los países que ya lindan con la India. Aún hoy esos países existen así, son fragmentados, hay emiratos, pequeños dominios independientes en la región, muy típicos de aquella cultura y que arrastran el legado de muchos siglos. Si eran del Oriente, de este tipo, de esta clase de lugar, ellos pudieran también estar considerados como descendientes de los judíos que fueron exiliados en tiempos antiguos de Judá, primero de Israel y después de Judá, hacia lo que fue el imperio babilónico. Y esto ocurrió unos 600 años, casi más de 500 años antes de Cristo. Muchos de aquellos judíos se mezclaron con la gente de aquellos pueblos, de aquellas naciones que cambiaron varias veces de condición, de gobierno, de reyes, de culturas, de razas. Y por supuesto esta gente,
aunque se hubieran mezclado, que no era muy propio de los judíos que lo hicieran, pero muchos de ellos estaban influenciados por los judíos porque conservaron no solamente sus tradiciones, el lenguaje hebreo, conservaron la cultura hebrea y sobre todo conservaron las sagradas escrituras hebreas, que son lo que hoy constituye nuestro Antiguo Testamento. Así que es muy posible que estos magos, filósofos, astrólogos eran parientes o al menos eran personas relacionadas, pertenecientes a esta clase de judíos que fundó la riqueza de un linaje que perdura hasta la actualidad. La riqueza que se atribuye a la herencia judía a través de los siglos se puede trazar en su antigüedad hasta aquella época posterior al cautiverio babilónico. Así que estos magos del Oriente, conociendo las promesas del Mesías, al igual que otros creyentes de origen judío, ciertamente esperaban la consolación de Israel. Podían estar influenciados por otras religiones paganas del área, pero obviamente estos hombres pertenecían, observaban y creían en las profecías de Israel. Y por supuesto, tal vez ellos hayan leído lo que decía Isaías, y nosotros lo leemos en Isaías 51:3, donde el profeta dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Recuerden que después, más tarde, se va a hablar de Simeón, aquel vidente que recibió a Jesús recién nacido en el templo, y se describe como era uno de los que esperaba la consolación de Israel. Significaba esto, lo que el profeta decía. Y la visión del profeta era más próxima para el retorno de los cautivos, pero más hacia adelante en la visión de Dios a la venida del Mesías y por supuesto al restablecimiento del reino de los cielos. La tradición de que los magos eran reyes también se puede trazar a lo que después el cristianismo fue reconociendo, y hay una cita que va tan atrás como de un famoso escritor cristiano del siglo III, Tertuliano, que cerca del año 225, él hablaba de aquellos magos del Oriente como reyes de aquellas regiones distantes, y por supuesto esa mentalidad, ese entendimiento de las escrituras hebreas se reflejó en el Nuevo Testamento, porque tomaban del Antiguo Testamento pasajes como estos que les voy a leer, en que reyes vendrían y adorarían al Mesías. En Salmo 72, 10 y 11 dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Y el propio Isaías, en el capítulo 49, 7 leemos: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así que estos hombres llegan a la capital de Israel, a Jerusalén, y van directo al palacio de Herodes, con quien tienen una audiencia inmediata. Así que fíjense ustedes qué impacto tenía la presencia de aquellos individuos. Y la pregunta directa, sin dar vueltas, muy apropiada para su mentalidad científica y de hombre sabio, fue exactamente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ese era el segundo versículo de ese capítulo de Mateo. Comienza con que llegaron, inmediatamente ya están hablando, preguntando por el rey que ha nacido. Significativamente, hay que subrayar, aunque dijimos que no podemos analizar todos los aspectos de esta historia, pero esto es significativo, que ellos buscaban un rey que ya daban por nacido, ya nació, el rey de los judíos. Que un bebé nazca rey era muy extraño en la antigüedad y todavía hoy, porque por lo regular, cuando un bebé nace, aunque tenga la condición de ser el heredero del reino, esto es todavía nada más que un príncipe y no va a ser rey hasta que pues sustituya al padre, al abuelo, al tío, según la descendencia, lo que corresponda en el linaje. Pero estos magos preguntaron por uno que ya era rey cuando nació.
Y por supuesto es bíblico y eso es teológico. Jesús era rey, era el rey aún antes de nacer. Y Jesús luego lo aclaró él mismo. Palabras del Señor. Juan 18:37. Dice que le dijo entonces Pilato, cuando estaban juzgando a Jesús, Pilato le dijo, luego, ¿eres tú rey? Y Jesús le respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No vamos a reflexionar ni meditar en todo aquel evento que ocurrió, el rechazo de Herodes, el asombro, el susto. Vamos a pasar eso por alto, pero aquí tenemos suficiente para pensar. Aquellos hombres venían con un objetivo claro, con una idea precisa de lo que buscaban, porque habían entendido exactamente de las Escrituras que ese Mesías rey había nacido. Y su estrella hemos visto en el oriente, por lo que venimos a adorarle. La segunda reflexión de esta meditación entonces nos pone en la parte que continúa, podríamos decir, la segunda parte del viaje. La primera parte del viaje fue muy larga, la segunda iba a ser muy pequeña. Hay que pensar que lo más probable que aquella travesía del oriente a Jerusalén fue hecha por una compañía. No nos podemos imaginar, no es posible pensar en tres hombres caminando como se aparecen las figuras en el páramo del desierto, en sus camellos. No, ellos venían en una gran compañía porque una caravana de ese tipo obviamente traería guardia, seguridad, siervos, súbditos y otros socios o acompañantes comerciales, porque así como se movían la gente en la antigüedad, en grandes caravanas, y venían, lo cual sabemos desde que estudiamos libros de Esdras y de Nehemías con el regreso de los cautivos de Israel, venían así en caravanas de este tipo. Era muy común en la época, era una expedición que se hacía comercial y de carácter económico. Y eso viene con lo que también Isaías anuncia. En Isaías 60, 3 y 4 leemos, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a él. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Por supuesto, una vez más, Isaías está mirando de antemano la promesa de que Dios hará retornar los cautivos, que serían llevados a tierras lejanas, cuando todavía en Isaías eso no había ocurrido, pero también está mirando más allá a la revelación de Dios. Visitas de magos del oriente tampoco eran extraña o rara que ocurriera. Incluso en el mismo siglo I, en el año 66 después de Cristo, se registra en los anales romanos la visita de unos magos del oriente a nada menos que al rey Nerón en Roma. Ahí fueron mucho más largas la venida de aquellos hombres. Así que esto es un evento que fácilmente podía haber sucedido en el mundo antiguo. Ahora, los que vinieron precisamente a Jerusalén, ellos asumían que los líderes judíos estarían emocionados, conscientes de que nació el Mesías. Incluso ellos traían, yo pienso, ¿no?, aquella idea por dentro, lo vamos a sorprender, le vamos a decir, ya nació, no se han dado cuenta, no se han enterado, nosotros lo sabemos, lo saben ustedes ya. Pero los magos encontraron que ese no era el caso. Los sacerdotes, los escribas, no tenían ni la más mínima idea, y por lo menos fueron capaces de darle la dirección final para el viaje, ¿no? Cuando ellos apelaron a lo que decía las Escrituras, y así lo leímos en Mateo 2:5, que ellos declararon, igual para una historia, una sola línea, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, en este caso era el profeta Miqueas. Y eso fue confirmado por la fabulosa reaparición indicadora de la estrella. Ese es otro estudio que nos gustaría profundizar, pero vamos a pasarlo por alto. Aquella estrella la vieron allá, la estrella apareció, la estrella no los trajo a Jerusalén, ellos sabían el camino a Jerusalén porque eran rutas comerciales que tal vez hasta habían hecho antes, pero que apareciera justamente aquella estrella
que vino a posarse donde estaba el niño. Ni el GPS moderno que tenemos hoy en nuestros carros es capaz de hacer una cosa semejante. Ahora bien, Belén era una aldea, un pequeño pueblo que estaba bastante cerca de Jerusalén, apenas unas 6 millas. En la antigüedad Belén se había llamado también Efrata. Por eso es que Miqueas dice: Belén Efrata, tú no eres más pequeña entre los príncipes de Israel, porque de ti saldrá un guiador. No obstante, podemos pensar que en ese tramo de Jerusalén a Belén no estaba involucrada toda la caravana. La caravana vino y ellos vinieron allí. Tal vez ellos eran los principales de la caravana, los dueños de la caravana, los que armaron la caravana, pero no nos imaginamos toda aquella caravana moviéndose de Jerusalén a Belén. Posiblemente ahí sí fueron ellos solos con unos pocos súbditos o siervos que la acompañaban, porque esa gente no viajaba nunca solo. Así que ellos llegaron a Jerusalén y damos por sentado, y eso sí se interpreta bien leyendo el Evangelio, que no fue la noche del nacimiento ni fue al pesebre. Llegaron donde estaba María con el niño y dice que entraron a la casa. No se menciona a José, a lo mejor José estaba buscando trabajo, haciendo algo fuera, o apareció después. Así que se puede entender, y algunos dicen que fueron semanas, algunos dicen que fueron meses después que Jesús había nacido, que llegaron aquellos hombres. Y esa cuenta se saca por aquel cálculo que hizo Herodes de 2 años para abajo, cuando en su maldad y en su habitual crueldad, él, que había planificado desde el primer momento la eliminación de este posible rival Mesías rey, pues quiso eliminarlo de manera casual, creando una masacre en aquel pueblo. Esa es una historia muy difícil también de contar. Lo cierto es que aquellos magos del Oriente encontraron al niño y cumplieron el propósito final, principal, original, auténtico de tan prolongada travesía. Ellos entraron a la casa y adoraron a Jesús. Se postraron en real reverencia, ofrecieron dones de gran valor, oro, incienso y mirra, que en aquel tiempo eran realmente cosas preciosísimas que ellos traían, probablemente de su propia producción, porque era común, especialmente en el Oriente, que nadie se parecía a visitar un rey, alguna realeza, una persona importante, aunque el que viniera fuera tan importante o más que el que estaba recibiendo, sin traer presente. Esa era la costumbre, todavía lo hacemos. Vamos a visitar a alguien que queremos reconocer y llevamos algún presente, ¿no? Así que, considerando quién creían estos magos que el niño era, el Mesías, no es sorprendente que trajeran aquellos regalos tan pródigos, tan valiosos, tan costosos, tan extraordinariamente importantes. Los magos presentaron lo más excelente y significativo de los regalos. Y de hecho, una línea que hay que subrayar dice que abrieron sus tesoros. Eso es todo un motivo para meditar, es toda una reflexión para inquirir. Abrir los tesoros. Ellos abrieron sus tesoros para la persona y la ocasión extraordinaria que era llegar ante la presencia del recién nacido Jesús, Mesías de Dios, el Rey de Israel. Y por lo tanto, sus regalos fueron bien aceptados. Oro significa realeza, incienso significa adoración, mirra significa sufrimiento y abnegación. Llegamos entonces al final de esta meditación consecuente. De la misma manera, hoy en día nosotros cuando ofrendamos a Jesús, en verdad no le estamos dando directamente el dinero a Él, sino que se lo damos para su obra, para la iglesia, para las misiones, para la gente con necesidad, quienes usan nuestras ofrendas con favor, sabiduría y beneficio. Y no solo entregamos posesiones o pertenencias que son valiosas para nosotros mismos, sino que como los magos en aquel tiempo hicieron aquel largo y tan riesgoso y dificultoso viaje, el rey
de nuestras almas merece que le entreguemos nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos, que consagremos nuestras influencias, que corramos todos los riesgos, que nos sometamos a las indicaciones de algunas de esas estrellas que Dios hace brillar para alumbrar y guiarnos en el sendero correcto de la adoración, del testimonio y del servicio. Eso es lo que llamamos mayordomía integral, que es el uso y consagración y dedicación de nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro para adorar al Señor. Como Pablo después lo advertirá a los cristianos en 2 Corintios 9:8, cuando dijo: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y 3 veces ese versículo dice todas las cosas, todo lo suficiente, toda buena obra. Una vez más, todo mi tiempo, todo mi talento, todo mi tesoro. Estamos claros que Jesús mismo no usó ni gastó ninguno de aquellos regalos preciosos. Fueron sus padres, seguramente, los que aprovecharon con sabiduría el valor de aquellas cosas, sea que lo gastaran o que lo vendieran o que lo dieran a cambio, y lo hicieron seguramente con favor y con beneficio de Jesús, el pequeño hijo de ellos. Qué útil tiene que haber sido ese oro, la mirra y el incienso para José en los meses que seguirían. José recibió el mensaje de Dios, tuvo que levantarse con María y con Jesús, huir a Egipto, porque ahí fue donde lo mandó Dios. No sabemos mucho de ese viaje, tiene que haber costado, así que ahí tenían con qué pagar todo lo que significó un largo, una estancia de un tiempo largo o corto, no tampoco sabemos, pero tiene que haber sido ir a ese punto de Egipto, después el regreso a Nazaret y el mantenimiento de su preciosa familia mientras andaban en esta travesía. José era carpintero, pudo trabajar y hacer muchas cosas, pero indudablemente estas posesiones, estos regalos, el Padre Celestial sabía que habría tales necesidades y de antemano ya lo había provisto a través de estos magos del Oriente. Hermanos y hermanas, meditemos en la sabiduría de aquellos magos, en su resolución, en su consagración. Fíjense, ellos no estuvieron satisfechos con mirar la estrella y decir: qué estrella más linda, esa es una estrella profética, es una estrella de Dios. No. Ellos hicieron algo con respecto a esa estrella. La siguieron y se regocijaron cuando encontraron que la estrella los llevaba al lugar preciso. Ellos no estaban ilusionados con una leyenda hebrea. ¿Saben? Los judíos tienen una leyenda así o asado. No. Ellos no estuvieron actuando de forma voluble, no estaban influenciados por activistas religiosos o comunitarios, no se dejaron seducir por las influencias políticas, sociales, económicas o culturales. Los recursos que tenían, los contactos que tenían, lo aprovecharon para cumplir un objetivo principal, que era el que ellos perseguían. Ellos perseveraron en la búsqueda del Mesías. No estuvieron desanimados porque los clérigos y los líderes religiosos se mostraron insensibles y apáticos. Sacerdotes, sí, será en Belén, más nada, no tan siquiera quieren que vayamos con ustedes, ni eso. Los magos no fueron de forma virtual. No hicieron Zoom, no hicieron ningún tipo de llamada cibernética, sino que ellos fueron de manera presencial al lugar donde estaba Jesús. No fueron de turistas tampoco, a mirar, a curiosear. No fueron visitantes casuales en aquella incipiente catedral de la humanidad que fue la casa, el pesebre, la aldeíta de Belén. Dieron regalos costosísimos y no pusieron contrato de garantía para su uso, ni pidieron que les dieran reportes de qué iban a hacer con aquellas cosas que valían, hoy diríamos, quizás millones de pesos, de dólares. Ante tanto poder manifestado de parte de Dios, aquellos hombres estuvieron dispuestos a rendirse y dar suntuosos regalos al enviado de Dios. Hermanos y hermanas, los magos del Oriente no eran
meros curiosos que vienen al templo a ver qué está pasando. No. Cuando ellos llegaron y entraron, adoraron al Señor. Qué bueno que cada vez que vengamos al templo, vengamos con esa imagen. Entrar allí donde está el Señor esperándonos, dar nuestras vidas, nuestros regalos, entregarnos lo que somos y lo que tenemos y darle alabanza al Señor, que es nuestro Rey y es nuestro Redentor. Termino con un pasaje de Jonás. Mire, este profeta tiene una historia muy conocida, ¿no? El famoso Jonás que se tragó la ballena. Pero en su oración, cuando Jonás clamó a Dios desde el vientre de la ballena y suplicó que Dios lo ayudara y lo sacara, lo cual Dios hizo, recogemos esta palabra en el capítulo 2 de Jonás, versículos 8 y 9. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, la misericordia de Dios. Dice Jonás: mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Queridos hermanos, este es nuestro estudio de hoy. Gracias al Señor porque tenemos estas historias en la Biblia que nos mueven a una meditación profunda y que nos hacen reconocer que este es nuestro Dios, merece adoración y merece la rendición de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que aspiramos a encontrar. Bendito sea el Señor. Una vez más terminamos en oración y recuerden, pues nos veremos el domingo en la iglesia con favor del Señor y por supuesto los hombres esperamos el sábado para hacer algunos trabajos en el templo también. Agradecemos una vez más al por la producción de este programa y a todos ustedes por su conexión. Denle like, me gusta, compártanlo, hagan share, usen estos estudios para trabajo evangelístico y para llamar a otras personas al conocimiento del Señor. Oramos para terminar. Padre, ahora te damos gracias porque tu palabra se ha abierto como un tesoro para nuestros corazones con estas enseñanzas. Permite que vivamos bajo la luz de esta estrella y vayamos siempre a tu presencia allí donde tú estás, a entregar la alabanza, la adoración con testimonio y con servicio. Bendice a nuestra iglesia, a cada uno en la congregación, sus respectivas familias, los que están enfermos, los que están sanos y los que todos tenemos la oportunidad de servirte con regocijo, que lo hagamos hoy y siempre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Terminamos por ahora.